Conectas a la Red Noticias, primera emisión. Siete de la mañana, 37 minutos. Llega el momento de platicar a esta hora de la mañana con José Luis Chaurruela, candidato a la presidencia por el partido PPT. Y a él usted lo habrá conocido porque fue ministro de Cultura y Deportes en el gobierno del mandatario Morales y renunciaba a su puesto para buscar un puesto de elección popular en las elecciones de junio de este año. Ahora José Luis Chaurruela corre como candidato a la presidencia y le doy la bienvenida esta mañana. José Luis Chaurruela, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy amables y gracias por la invitación. Bueno, señor Urruela, ¿cómo llega usted al PPT? ¿Cuál es la historia de su vinculación a esta agrupación política? Bueno, es una historia muy corta y muy sencilla. El PPT es un partido que corre por primera vez y en septiembre del año pasado su secretario general Edgar Rodríguez piensa en mí y me invita a participar. Me pregunta qué estoy haciendo, si tengo algún interés de participación política. Lo pensé rápidamente, le dije que sí, que aceptaba la invitación y así me incorporé a la candidatura. Soy, por decirlo así, un candidato invitado del partido. Ahora, ¿cuál su participación en campaña? ¿Segunda? ¿Tercera participación en una campaña? ¿No? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Esta es la segunda y la primera fue hace 20 y pico de años. Bueno, a ver, para buscar la presidencia, ¿qué lo motivó a buscar la presidencia después de formar parte del gabinete de gobierno? Bueno, la verdad es que a lo largo de estos años, de la primera vez que yo participé en política a un cargo de elección popular, ha llovido mucho y han transcurrido más de 20 años. Y a lo largo de esos 20 años, José Luis Chaurruela, que es mi nombre, he sido viceministro, he sido 5 veces embajador, he sido funcionario de organismos internacionales, me dio tiempo para sacar una maestría en Washington y un doctorado en Texas, y ser también en la última parte ministro de Cultura del gobierno del presidente Morales. Y todo eso me ha permitido pensar que realmente es necesario que acabemos con la improvisación. Yo cada vez que veo de lejos o de cerca, veo que la gente no está preparada para gobernar. Es más, no tienen ni la preparación académica ni los títulos, que no son necesarios. Muchas veces lo que se necesita es carácter y voluntad política, pero realmente Guatemala no puede resistir más improvisación. Esa fue la motivación. Y la segunda, que las condiciones para participar, si bien están muy difíciles, por lo menos de mi parte, podía participar con presupuestos más exiguos. Antes usted no se atrevía ni siquiera a participar debido a que las elecciones pues tenían unos costos exageradísimos. Usted veía 100, 200, bueno, lo vio, 300 millones de quetzales, llegar casi a 80 millones de dólares para un país como el nuestro, pues obviamente no había ninguna posibilidad de participación. Ahora, en cuanto a la campaña que usted vivió en su momento y esta campaña, ¿cuáles son las principales diferencias dejando de lado la plata? ¿O esa es la principal diferencia que usted ha encontrado? No, la coyuntura es diferente. La primera vez que participé yo fundé el partido. Eso hace una gran diferencia en que usted sea el fundador del partido y usted sea invitado por el partido. Obviamente, cuando usted funda el partido tiene más arraigo y más posibilidad de conocer a sus candidatos de antemano. Cuando es invitado, pues realmente usted entra a conocer al comité ejecutivo y a los candidatos del partido. Es un partido pequeño, le diría yo, honesto. Todos los que están participando ahí es primera vez que participan, es decir, llena estos requisitos que la ciudadanía quiere. Partido nuevo, gente que participa por primera vez, no presentó candidatos al Parlacén, pero también esto se constituye a veces la falta de experiencia en términos partidario-políticos, pues puede ser una debilidad en comparación con otros candidatos que han competido muchas veces y en otras ocasiones. En un artículo de opinión de Fernando Carrera, ex canciller,
él publica como titular Los hombres del presidente, habla de las personas cercanas al presidente Jimmy Morales en su momento. Él lo menciona a usted, habla del ministro de Cultura José Luis Chea Urruela, y voy a leer exactamente lo que dice. Ajá. Dice, el ministro de Cultura José Luis Chea Urruela fue quizás de ellos tres, y porque menciona a otros dos ministros, el que mejor pudo orientar al presidente dada su experiencia diplomática y política. Chea se mueve en los círculos ultraconservadores donde la CICIG es muy mal vista y tiene nexos tanto personales como profesionales con diversos líderes empresariales y políticos articulados con el viejo sistema. ¿Usted qué piensa? ¿Usted es ultraconservador? No, soy un hombre de centro derecha, pero no soy ultraconservador. Ese artículo me da la impresión que fue escrito hará un año, año y medio. ¿Tiene la fecha? Sí, sí, fue escrito en el 2017, el 4 de septiembre. Sí, es una opinión personal de Fernando, respetable, pero no es así. Quien conoce realmente cómo funciona el gabinete y cómo opera el presidente Morales en lo particular, sabe que es un presidente un poco alejado políticamente de su gabinete, no técnicamente, es decir, los consejos y realmente los hombres que se dedican a aconsejarlo en términos políticos no estaban en ese momento en el gabinete. ¿Usted lo aconsejó en algún momento o le pidió el consejo a usted? Mira, a mí no me gusta dar consejos si no me los piden, porque no es conveniente ni prudente, y mi rama prácticamente era el Ministerio de Cultura, pero sí, nomás tomé posesión, le di un consejo, uno solo le di. De ahí tal vez 2 o 3 en relación a política exterior. El primero, que más importante que ganar la presidencia, es cómo sale uno de la presidencia. Y eso es importante que cada presidente que es electo reflexione. Es decir, es difícil ganar, pero en Guatemala lo más difícil es salir, y sobre todo salir bien, dada la coyuntura. Y de ahí, en ese momento, en efecto, platicamos, que era a inicios de gobierno, porque, y tal vez Fernando se refería porque inicialmente la propuesta inicial o las conversaciones iniciales iban orientadas a que yo me hiciera cargo de la Cancillería, porque esa es mi especialidad, de hecho. Sin embargo, la coyuntura y lo que se movía alrededor, tanto del entorno presidencial como de las fuerzas externas, pues favorecían una candidatura de un canciller que estuviera más vinculado a los procesos de transición. En todo caso, sí me pidió un par de consejos y se los di, pero una cosa es dar consejos y otra cosa es que le hagan a uno caso. Con esta referencia que hace Fernando Carrera, me surge otra pregunta. ¿Usted qué piensa de la CICIG? Creo que la CICIG lleva mucho tiempo, tiene varios periodos, ¿no? Y 3 comisionados. Yo le voy a hablar de la última parte. Creo que, además del origen, el origen de la CICIG es obviamente para combatir estas estructuras paralelas en su momento incrustadas en el Estado. Detrás, el espíritu que estaba y que era obvio de las SIACs en ese momento, era combatir la impunidad que se había quedado todavía en términos del conflicto armado, y iba orientada básicamente a estructuras militares de esa época. Sin embargo, fue evolucionando, y es en el 2015 donde creo que la CICIG, con el doctor y el comisionado Iván Velázquez, alcanza su punto más alto de aceptación popular. Es decir, la población en general, sin distingo casi de clase, sintió una gran catarsis. El ciudadano común y corriente sentía por primera vez que los políticos corruptos, y a ese nivel que era realmente estratosférico, podrían ser incriminados y puestos a disposición de la ley. Eso fue el momento más álgido y tal vez el mejor momento de CICIG. Desafortunadamente, después, este triunfo, y aquí estoy especulando, dio origen a elaborar otro tipo de estrategias para consolidar
una candidatura presidencial. Pero lo que sí es cierto es que después fue obvio el proceso de politización, de burocratización e ideologización de la CICIG. Es decir, tenía un mandato que, por cierto, estaba mal redactado porque ponía al tratado de CICIG a la misma categoría de un tratado de derechos humanos. Y usted sabe que el artículo 46 de la Constitución dice que en efecto estos tratados son superiores a la Constitución. Eso pues realmente a la hora ya de buscar la letra pequeña era muy complicada, y yo creo que a partir de ahí la CICIG se comienza a extralimitar en sus funciones, interviene en reformas constitucionales, interviene en proyectos de ley en el Congreso, interviene en la ley electoral y de partidos políticos, en reformas al sector justicia, también interviene en el derecho indígena y otros temas. Se veía al comisionado en el Congreso haciendo lobby o presión por temas que realmente no le competían. Era una extralimitación de él como persona y como institución, porque la institución y el personaje van íntimamente vinculados. Y de ahí que resultó evidente que se había politizado a favor de una candidatura presidencial a futuro, a pesar de la negatoria del personaje en ese momento dentro del Ministerio Público de que tenía un interés político. Está hablando de Telmaldana. Es correcto, y termina precisamente a pesar de decir que no, como candidata de ese proyecto. Este proyecto es una creación, porque alguien lo pensó, un grupo de gente lo pensó, como la creación de Rigoberta en su momento. Es decir, es la creación de un proyecto político electoral construido desde el extranjero y que básicamente sigue los mismos pasos, los mismos premios, los mismos reconocimientos en Estados Unidos. Una es premio Nobel, al final otra premio Nobel alternativo, pero básicamente se invierte mucho un tema que de por sí era muy sensible, obviamente, y colocan a la figura de la fiscal realmente como la gran adalid de la lucha contra la corrupción, que además es un tema que al guatemalteco le interesa bastante y le afecta. Entonces, en el imaginario colectivo estaba construida la candidatura para que realmente tuviera mucha aceptación, pero el tema es que se politiza, comete errores, obviamente se polariza el país, y este cargo también genera muchos enemigos, pues. Entendería que usted como presidente, si se obtuviera la presidencia, la CICIG no tendría un lugar en el país. No, como está conformada ahorita no, pero tenemos que tener una alternativa. Yo lo que estoy proponiendo es una fiscalía transnacional contra la corrupción, porque es evidente que solos no podemos luchar contra la corrupción, pero necesitamos una entidad, primero con otras funciones, con otro nombre, de otra manera, de carácter bilateral. Yo sacaría a los organismos internacionales de este tema, primero porque lo burocratizan, segundo porque no sabemos quién viene, y la haría de carácter bilateral, es decir, con países que quieran y puedan colaborar con el Ministerio Público en temas de investigación. Y eso es importante, porque sí necesitamos investigadores imparciales. Usted yo conocemos Guatemala y sabemos que a veces prevalece la amistad, el cariño, y lo conozco, este sí, este no. Entonces necesitamos a alguien imparcial, realmente objetivo, que pueda ayudar con la investigación al MP y le dé cierto soporte político, porque yo siempre he dicho, un fiscal general de la República no puede ni debería aspirar nunca a un cargo de elección popular, porque si usted ejerce con autoridad y profesionalismo y objetividad este caso, se genera tanto anticuerpo si hace bien su trabajo, que es imposible, o lo usa como plataforma para ser candidato con ventaja sobre los demás. Voy a habilitar el 58-58-1061, nuestra línea de WhatsApp. Carlos, la explicación de la metodología que utilizamos a través del WhatsApp. Por medio del WhatsApp, a través del 58-58-1061, usted nos envía su mensaje con la cuestionante, con la duda que hay en torno a la participación
de Che Urruela como candidato a la presidencia, cuáles son las dudas en torno a su persona y también las dudas que pueda generarse en torno a los planes que tiene para X o Y situación. Nosotros vamos a dar la lectura respectiva en el momento que se tengan las cuestionantes para que el candidato a la presidencia pueda responder. Señor Che Urruela, cuando le presentó su renuncia al presidente Jimmy Morales, ¿usted le dijo, me voy porque busco la presidencia? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le dijo él? Qué bueno. Ahí terminó la conversación. Esa fue una conversación muy corta. Yo fungí como ministro de Cultura. Creo que el solo hecho de haber salido de ese ministerio sin haber ido a la cárcel y con finiquito ya era un logro. Mis dos antecesores estuvieron o están todavía en prisión y parte de ese ministerio, que es el Viceministerio de Deportes, siempre fue un reducto para la politización y para campañas políticas. Ese era otro tema. Yo no quería estar el último año en un ministerio que básicamente en el área de deportes pues se politiza mucho y a través de la entrega de implementación deportiva, los delegados en cada municipio. ¿Usted ya miraba que eso iba a pasar? Ha pasado en todos los gobiernos, entonces ¿para qué iba a estar yo sufriendo el último año? Sobre todo si no era miembro del partido ni tenía un interés particular en trabajar con el partido de gobierno. Esa fue la razón menor, pero la razón mayor obviamente fue la invitación que me hicieran. Hablé con el presidente, fue una conversación educada, normal. Pues él no tenía otros planes, entonces se dio en su momento y fue muy receptivo, es decir, tengo entendido que hubo otras personas que le plantearon sus proyectos políticos también y a uno los despidió y a otro creo yo que pues no les tiró, no les puso mucho interés porque algunos probablemente, aquí también estoy especulando, de los ministros les hubiera gustado ser candidatos, pero del partido oficial. Cuando me habla de despedir, ¿a quién despidió? ¿De los ministros? No ministro, pero fue un funcionario de la banca que eventualmente también paró siendo candidato. El expresidente del CHN. Correcto. Ok. A ver, me surge una cuestionante. Cuando usted estaba en el Ministerio de Cultura y Deportes habló del tema de cultura y deportes. Sí. Si usted fuera presidente y yo le dijera, usted se puede enfocar en uno de los dos temas, cultura o deportes. ¿En cuál se enfocaría? Cultura. Sí. Definitivamente. Le voy a dar dos ejemplos fundamentales y que es importante. Es más, el primero, cultura, ¿por qué? Pero no me dedicaría solo a las expresiones artísticas, ballet, teatro, danza. Aquí veo que tiene atrás el Gran Teatro ahí y el complejo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. No, yo creo que la inversión más grande, y eso sí es importante que el país y un presidente debe hacer, es en la educación y la de cultura de su futuro. Es decir, usted como periodista, yo como diplomático o como político, llevamos 20 años discutiendo estos mismos temas. Cada 4 años tenemos las mismas esperanzas, cada 4 años sacamos las mismas cifras y muchas de ellas, los indicadores no solo han mejorado, han empeorado. Entonces, la mayor inversión que yo haría como presidente es en el futuro del país, pero ese futuro que es su recurso humano. ¿Y cómo lo haría? Básicamente, fuera de las funciones normales de gobierno, una de las grandes inversiones tendría que ser en la desnutrición. En las madres que están esperando y que tienen hijo, y darles alimento y agua, porque es increíble, tanto a la madre como a los hijos, para que esos al llegar a la escuela tengan una mente normal. Es decir, porque si usted nace ya en condiciones de desnutrición crónica o aguda, su capacidad de ser un ciudadano normal está vetada para siempre, no solo en términos educativos, económicos, sino políticos. Lo que necesitamos es una nueva generación de guatemaltecos con una cultura diferente. Por eso siempre dije, la cultura es motor del desarrollo, pero no me refiero a los emprendimientos culturales o las expresiones artísticas. Me refiero a un guatemalteco diferente, con una cultura y con una educación diferente, y esto lleva 20 años. ¿Por qué el deporte no? Deporte no, porque invertimos
casi 1.000 millones de quetzales en el deporte por un aporte constitucional y básicamente es un pozo sin fondo. No tenemos ningún logro colectivo en el deporte mientras invertimos 1.000 millones en el deporte, en alfabetización, que es el programa de alfabetización del Ministerio de Educación. Se invierte el 1% del presupuesto de ese ministerio, que es alrededor de 143 millones de quetzales. Es ridículo. Para salir adelante necesitamos una nueva generación de guatemaltecos educada, con posibilidades reales y con pensamiento crítico. Si esa generación llegara a ser una realidad, los políticos no tendríamos que andar recorriendo todo el país de la manera que lo hacemos. Y es triste llegar a lugares donde, bueno, muchos en el interior no saben leer y escribir, y de ahí en otros hay un analfabetismo funcional enorme que no les permite discernir y comparar las calidades de uno u otro candidato, y son presa fácil del clientelismo, y vamos a seguir así mientras nuestra población, sobre todo en el interior del país, no tenga acceso a lo básico. Yo lo que estoy proponiendo ¿Usted cree que esta campaña va de nuevo caemos en el Sí, clientelismo? obviamente. Yo lo hago con conocimiento de causa, es decir, los candidatos punteros llevan varias veces participando, obviamente tienen mayor conocimiento, pero creo que fuera de las áreas urbanas, donde hay ciudadanos que ya disienten o que ya piensan o que tienen una posibilidad de pensar críticamente, en el área rural todavía hay mucho de la vieja política, entre comillas, porque la política no es vieja ni nueva, lo que depende de quienes participan en ella y quienes tienen la posibilidad de hacer algo diferente. Porque Quien lo ve diría, usted es parte de esa vieja política. ¿Usted se considera de esa manera o no? No, pues yo llevo, como le dije, 20 años saliendo y entrando en esto, y realmente no tengo una sola acusación de haberme llevado un centavo en los puestos que he estado. Es decir, lo he hecho porque me encanta servir al país, lo hice con honradez, siempre lo he hecho, he tenido mis finiquitos a tiempo, no he tenido ninguna acusación ni demanda por algún tipo de corrupción. ¿De qué vive José Luis Chavarruela mientras es candidato a la presidencia? Yo soy abogado, tengo un bufete que es una firma Chea Guillermo, que es el apellido de mi esposa. Estamos ubicados en la zona 10 y realmente de eso vivimos. Es un bufete exitoso, y cuando yo estoy en esto, pues mi esposa es la que dirige el bufete. Y hemos visto que muchos candidatos nos han dicho de que le han tenido que pedir permiso a la esposa. ¿Usted también le pidió permiso a la esposa para ser candidato? No, pues ese es un tema que es una decisión personal y que mis hijos y mi esposa respetan. A ver, Carlos, preguntas a través del WhatsApp 5858-1061. Una de las principales cuestionantes es, luego de su experiencia en el gobierno, cómo trabajar en los temas de inseguridad y la generación de empleo, que me parece que son de los dos puntos que más preocupan a la población para la próxima gestión de 4 años. Sí, mire, vamos a entrar al primero. La generación de empleo es realmente uno de los objetivos fundamentales, pero es responsabilidad del gobierno ser el facilitador de la creación de ese empleo. Realmente quien tiene que crear empleo es el sector privado o el sector productivo, pero hay que generar las condiciones básicas para que se pueda hacer. Ahora no hay que ser demagogos, venir y prometer que vamos a crear 1 millón de empleos el primer año de gobierno es para analfabetas funcionales, es imposible. Vaya a ver usted las cifras y va a ver que hasta el momento la creación de empleo básicamente se está reduciendo alrededor de 20,000 empleos anuales, y la brecha es más de 500,000 de empleos, y las posibilidades de crearlos depende de muchos factores. Obviamente depende de que Guatemala sea competitiva. Aquí me refiero a la inversión extranjera, la cual también ha disminuido. Este año leí por ahí que es alrededor de 1.031 millones de dólares, pero usted no va a generar empleo masivo si las condiciones reales no están dadas. Eso quiere decir carreteras, telefonía, internet, seguridad jurídica, y mucha de la gente, pues si no ve esas condiciones, sobre todo los inversionistas, no vienen. Adentro del país
pues el reto es pasar ese 70% que está en el sector informal a la economía formal, pero eso no necesariamente le garantiza que va a ganar mejor. Es decir, esto nos lleva al tema de educación. Antes, durante mi generación, tener un título, pues era una garantía real de que si usted era un buen profesional, esto constituía un mecanismo de ascenso social legítimo. Pero ahora la educación ya no es una garantía de que usted va a prosperar en la vida. Es decir, la brecha, bueno, la reducción de la clase media por un lado, todas las profesiones liberales, ahorita creo que la clase media está alrededor de un 17%, pero los que tienen más dinero cada vez tienen más, por razones de tecnología, por razones de mercados, en fin, por una serie de razones, conocimiento, oportunidades, acceso al crédito, en fin, los que realmente estamos mal a futuro son los que nos dedicamos a las profesiones liberales, porque cada vez hay más. ¿Y esto qué quiere decir? Que la currícula de alguna manera tiene que volverse más práctica, que usted pueda salir de la escuela o del colegio y tener una oportunidad de trabajo. ¿Y quiénes van a poder contratarlo? Las empresas o sectores que estén en capacidad de crecer ilimitadamente y a veces que puedan contratar mano de obra no calificada, o en este caso calificada en que hablen inglés o que tengan algún expertise técnico, ¿me entiende? Cuando usted hablaba de certeza jurídica o de seguridad jurídica, en los últimos años se ha dado cierta problemática con el tema de hidroeléctricas y mineras. ¿Cómo trabajar este tema durante su gestión? Le voy a responder de dos formas. Certeza jurídica deberíamos tener todos los guatemaltecos, no solo los inversionistas. A lo que me refiero es que el sistema de justicia, las cortes deberían ser objetivas e imparciales. Y lo que vimos en los últimos años fue una cooptación, el traslado de una cooptación de cierto sector de la justicia en manos de las mafias y de los poderosos a una cooptación en manos de extranjeros, porque ya realmente la CICIG intervenía o aconsejaba a los jueces cómo tomar decisiones y cómo ejecutar sentencias. ¿Cuál es la otra certeza? La certeza jurídica que tengo yo como ciudadano de que las cosas van a funcionar, pero ¿qué certeza tengo yo? Hay diferentes cifras sobre la cantidad de asesinatos y de robos diarios, pero la impunidad de los asesinatos es del 98%, que quedan impunes. ¿Eso es justicia para la viuda que quedó del taxista? No, no es. Eso hay que reformarlo de alguna manera y crear la certeza de que el que la hace, la paga. Y eso es fundamental, y para eso necesitamos reformas en el Código Penal, necesitamos revisar la última decisión de la Corte de Constitucionalidad del 2017, donde las penas que contemplábamos antes de firmar los acuerdos de San José y la Comisión Americana de Derechos Humanos contemplaban la pena de muerte para 5 o 6 tipos de delito. Ahora es imposible. Entonces, si usted no tiene miedo a que lo agarren, y si no tiene miedo a que una vez en la cárcel la sentencia o su castigo sea cierto, pues sigue delinquiendo. Es un tema nuevamente de cultura. Tenemos que reforzar un sistema legal y jurídico que sea imparcial, pero que castigue, que el delincuente sepa que si se mete a delinquir, pues va a pagar. Depende del tipo de delito. Yo incluso creo, y esto es importante, Guatemala firmó en el 69 la Convención Americana de Derechos Humanos, que se conoce como el Pacto de San José. Shell la ratificó. Portillo en el 2000 quitó la ley de indulto, y con eso prácticamente cercenó, porque era uno de los requisitos de la Corte, de que los condenados pudieran llegar al final, porque existía el indulto presidencial, y terminó de sepultar la pena de muerte en la Corte de Constitucionalidad. Lo que hay que hacer es pedir una opinión consultiva a la nueva Corte, a ver si eso es factible. De ahí
hay que denunciar parcialmente el acuerdo para que nos permita de alguna manera regresar a los delitos que teníamos antes y poner nuevos delitos. Yo pondría 2 delitos que para mí son importantes de incluir en este catálogo. Uno de ellos es obviamente la extorsión cuando el extorsionado muere, y segundo, las violaciones. Y también pondría la pena de muerte a los corruptos, pero es la pena de muerte política. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es encontrado corrupto, jamás va a poder optar a un cargo en el gobierno. José Luis Chao Urruela, si le pongo la opción de tener al presidente Jimmy Morales como asesor de su presidencia, ¿lo tomaría? Pues no creo que me lo pida, pero no. ¿No? ¿Por qué No, no, porque creo que, digamos, un presidente electo, un nuevo presidente, pues busca asesores tal vez menos comprometidos con una gestión gubernamental, pero creo que sí es importante escuchar a todos los expresidentes de una u otra manera, no en forma permanente, porque usted los escucha 2 veces y de ahí ya quieren que le recomiendan, mira, poneme a este, ayúdame con esto. Pero creo que la experiencia política de varios expresidentes sí es importante, incluida la del presidente Morales, para que le pueda decir ya en la llanura, con mayor confianza, qué pasó, cuáles fueron sus peores momentos, y que le dé un par de consejos, eso sí. Doctor Juan Francisco Romero. Doctor, buenos días. En el discurso de aceptación de su candidatura con el PPT, usted dijo que estaba cansado y molesto de una administración pública que no privilegia a la población Es correcto. y que privilegia a la gente sin escrúpulos y que daba espacios a maleantes y corruptos. Con la correcto. experiencia que usted ha tenido en gobiernos, tanto como diplomático como ministro, ¿qué nos dice que en 4 años su partido o usted pueden cambiar esa administración? Mire, lo que yo ofrezco es credibilidad y el ejemplo. Un presidente que da el ejemplo es un presidente en el cual la gente cree. Un presidente que tiene credibilidad y da el ejemplo es un presidente que tiene el peso moral para que sus ministros le hagan caso y también sean honestos y no sean corruptos. La corrupción está, diría yo, incrustada en el ADN de la naturaleza humana, ¿no? Es estructural. Es estructural, es decir, eso lo puedo decir yo como guatemalteco, y lo entendemos, desde el ciudadano que va a comprar un CD pirateado, el que paga una mordida porque le den la licencia, desde el que lo paran a exceso de velocidad y le paga algo al policía, desde el policía que hace, es decir, a todo nivel, desde el funcionario que se lleva el papel toilet, desde el funcionario que cobra por pasar las bases de una cotización o de una licitación, o del que pide mordida por una compra directa, es decir, está ahí. No la vamos a terminar, pero sí podemos pararla, y esa es la corrupción pequeña, porque quiero hacer una acotación. Hay 2 tipos de impunidad aquí, a la que me refería yo, del ciudadano común y corriente que no encuentra justicia en los delitos que cometen contra él, y la impunidad de cuello blanco. La impunidad siempre ha estado vinculada a mayor poder económico o político, mayor impunidad. El logro de la CICIG en el 2015 es que logró romper ese ciclo vicioso. Desafortunadamente se politizó y se ideologizó, y pues terminó o termina en septiembre. Y la otra impunidad es la que todos vemos en la calle, y no tenemos nada, no tenemos esperanza de que ese crimen que se cometió vaya a resolverse, y por eso necesitamos una fuerza de seguridad que pueda de alguna manera, nosotros le llamamos Guardia Nacional, que significa cuerpos élites de policía y ejército adiestrados en derechos humanos, que puedan combatir con inteligencia. Que inteligencia me refiero a información procesada, las maras y los focos de extorsión en determinados momentos. Pero lo que necesitamos es que las cortes y los tribunales realmente den castigos ejemplares a los delincuentes. Si no, yo me quedo, pues nunca hubo justicia, y yo no sé cuál es cada quien tiene su reacción, unos perdonan, otros olvidan, otros se refugian en Dios, pero hay otros que realmente quieren justicia. José Luis ¿sí? Chao Urruela, ¿se ve con posibilidades de ganar estas elecciones? En este momento todos tenemos posibilidades,
¿Sí? en este momento. De todos los candidatos que están corriendo a la presidencia en este momento, ¿a quién ve usted lo suficientemente capaz como para apoyar en una segunda vuelta si usted no llegara a una segunda vuelta? ¿Y a quién ve usted de llegar a una segunda vuelta a usted que le pediría su apoyo? Que diría usted, a él lo quiero a la par. No, mire, de los 20 y pico de candidatos presidenciales que habemos, yo creo que muchos, la mayoría realmente tienen un genuino interés en no solo en participar en política, sino en cambiar. Y obviamente hay unos que tienen más experiencia que otros y hay unos pocos que realmente no están calificados. Usted ve su trayectoria política, sus vinculaciones con la ley o problemas con la ley, su formación. Pero dígame uno con el que usted buscaría alianza para segunda vuelta. Pues es muy temprano, le soy franco para decirle, no tengo un candidato particular, pero no tengo ningún anticuerpo con ninguno tampoco. ¿Trabajaría con cualquiera de ellos? No. ¿Con quién no? No trabajaría, digamos, no por razones personales, sino porque no lo vería prudente con el candidato oficial, por ejemplo. ¿Estuardo Galdames? Sí, no creo que... ¿Qué no le gusta a Estuardo Galdames? No es que no me guste, es decir, creo yo que no tiene la preparación. Yo tengo que para trabajar con alguien tengo que sentir cierto nivel de liderazgo, o por lo menos de decir, bueno, sí, podría trabajar. No lo veo ahí, no me veo ahí, a pesar de que lo conozco y tengo no una buena relación con él, pero sí le tengo respeto y cariño, pero no trabajaría ahí. Y otro con el que no trabajaría probablemente sería, aunque en política nunca hay que decir nunca, con Yamatei. ¿Con Alejandro Yamatei? ¿Por qué no Sí. trabajaría con Alejandro Yamatei? Creo que él ha hecho de la política realmente partidaria y los procesos eleccionarios un negocio, y su carácter no tiene, en mi opinión, la inteligencia emocional para dirigir los destinos de un país. Bueno, perfecto. José Luis Chavarrela, gracias por platicar con nosotros esta mañana. El tiempo se nos ha terminado. Le queremos extender la invitación, como lo hemos hecho con todos los candidatos a la presidencia, para tener una segunda entrevista donde vamos a platicar puntualmente del plan de gobierno. Muchas gracias, muy gentil por la invitación, y aquí estaremos. Gracias por estar con nosotros. José Luis Chavarrela, candidato a la presidencia por el partido PPT. Vamos a la pausa. Cuando regresemos le tengo otros temas que vamos a abordar esta mañana en esta primera emisión de La Red Noticias.